Vamos a hacer un repaso bien rapidito esta noche y vamos a terminar con el profeta. Lo iba a terminar, pensé terminarlo la semana pasada, pero hubo áreas que sentí que teníamos que volver a hablar para que quede claro, porque entendemos que el primer don redentivo es el fundamento de los demás dones y no podemos dejar uno. Sentí en mi corazón fuertemente que teníamos que hacer un repaso. Ok. Recordamos que en las Sagradas Escrituras el don de profeta lo tenía Moisés, el siervo lo tenía Esther y José, el esposo de María, el de maestro lo tenía María, la madre de nuestro precioso Jesús, Lucas e Isaías, el exhortador era el apóstol Pablo, el dador fue Jacob y Abraham. El de gobierno tenemos a José y tenemos a Salomón, a Nehemías, a Noé, y el de misericordia tenemos al apóstol Juan y a Ruth y a David y al padre de el hijo pródigo. Estamos viendo los principios, aprendí la palabra, lo que tenemos que dominar. El principio que tenemos que dominar para el profeta es el principio de diseño. Cada uno de los dones necesita dominar su principio que va paralelo al don para poder poseer nuestra primogenitura. Así que para el siervo es la autoridad, para el maestro la responsabilidad, sembrar y cosechar para el exhortador, la mayordomía para el dador, la libertad para el gobierno y el cumplimiento para el de misericordia. Estamos aprendiendo lo del profeta y sabemos que la raíz de iniquidad del don de profeta o de la porción del don de profeta, porque todos tenemos esa porción, es la raíz de los derechos individuales. Y la fortaleza demoníaca son las relaciones fracturadas. En el don redentivo del profeta es muy fácil que existan muchas relaciones fracturadas porque, lo repito, el profeta prefiere la verdad a las relaciones y no le interesa tanto la relación como la verdad. La virtud que tenemos que desarrollar, y eso es para todos nosotros con esa porción, es ser constructores de relaciones, reconstructores, edificamos las relaciones. Bueno, la maldición es la de Aramea y la bendición es la de Oseas, que eso no estamos viendo en este momento. Vamos a ver la gráfica redondita del círculo para explicar más o menos cómo operan los dones redentivos. Si estuvieran más o menos en el mismo porcentaje, más o menos se vería de esa manera, pero eso no es normal, porque usualmente hay un don redentivo que es predominante. Me imagino que solo Jesús tenía todos los dones en plenitud operando igualmente. Este es un chart donde está mostrando los diferentes porcentajes que puede ser posible que una persona tenga el don redentivo del profeta en un 70% o en un 59% o en un 59% aquí, pero los otros divididos en distintas porciones. Lo que quiero decir es que todos tenemos las 7 porciones del Espíritu, pero el porcentaje más alto en cada persona es uno solo, pero los otros pueden estar divididos en diferentes porcentajes. Es lo que quiero que se nos quede en nuestro espíritu, que Él lo sabe. Es importante alimentar el espíritu completo, el espíritu humano, que es lo que no hemos hecho durante mucho tiempo, porque hemos alimentado más el alma que el espíritu, y es el espíritu el que con el cual nos comunicamos con Dios, y es el espíritu el que puede sanar interiormente el alma y el cuerpo, y no hemos aprendido a desarrollar. Y es cierto, el Espíritu Santo toca nuestro espíritu, y el espíritu es el que tiene que gobernar la mente, las emociones, la voluntad, el cuerpo y todo lo demás.
Profeta, siervo, maestro, exhortador, dador, gobierno y misericordia, los dones redentivos. Los principios, los días de la creación, los nombres compuestos de Dios, las iglesias, los muebles en el tabernáculo, las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz son paralelas a cada don. O sea, hay 7 principios, hay 7 días de la creación, los nombres compuestos son paralelos a cada don redentivo. Entonces, eso lo vimos en la primera ronda. Las personas que quieran pueden saberlo a través de los CDs. El principio del diseño, que es el que estamos hablando en esta vez, que es el del profeta, es el que tenemos que dominar, nos tenemos que volver peritos en ellos. El principio de diseño es el arte de entretejer principios para producir cambio y transformación. Vuelvo a repetir eso porque esta es la esencia de la porción del profeta. Si nosotros conocemos los principios de Dios y los aplicamos o los entretejemos y los aplicamos de diferentes maneras, podemos ayudar a una persona a que sea restaurada, a que sea sanada, a que sea liberada. Y por supuesto que es lo más importante, que el diseño de la persona salga a flote, porque Dios nos diseñó de específica manera y el diablo no quiere que nosotros sepamos la realidad de lo que Dios diseñó a nosotros. El mundo, nuestra cultura, nuestras familias, las tradiciones han puesto un diseño que no es el verdadero. Y esto es lo que estamos tratando de encontrar. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes verdaderamente somos nosotros? ¿Qué fue lo que Dios creó en nosotros? El principio de diseño es universal, no es opcional, y es una relación de causa y efecto expresada en las leyes naturales. Los principios son universales, no son opcionales y son una relación de causa y efecto expresada en las leyes naturales. Hay 3 niveles en las leyes naturales: la relación entre el hombre y la materia, la relación entre el hombre con el hombre, y aquí se divide en 5 partes, que están la relación en el matrimonio, los padres con los hijos, el gobierno civil, el gobierno religioso y los negocios. Y lo repito porque esta es la parte de la porción del profeta donde más tenemos que trabajar. Las otras 2 partes somos expertos en hacerlo. Pero si no aplicamos los principios correctos en esta área, en la segunda parte, y eso va para absolutamente todos nosotros en esa porción, no vamos a poder poseer nuestra primogenitura. Si violamos los principios divinos en estas áreas, no vamos a poder recibir lo que Dios tiene para nosotros, la herencia que Dios tiene para nosotros. No podemos hacerlo. Entonces, la relación entre el hombre y el mundo espiritual es mucho mejor que las relaciones entre el hombre con el hombre en el don del profeta. Los que tienen la porción de profeta más grande, es donde tiene que trabajar más duro porque no necesitamos de las demás personas. Creemos que no necesitamos, pero sabemos que para poseer nuestra primogenitura necesitamos el cuerpo, porque los dones son necesarios y el uno y el otro trabajan. ¿Por qué estamos aprendiendo estas cosas? Porque de esa manera vamos a vivir una vida exitosa a todo nivel, en los negocios, en el gobierno civil, en el gobierno religioso. Espero llegar allí más adelante. Aplicando los principios correctos, los principios que Dios nos ha dado, que son universales, repito esto, no interesa que sean creyentes o no creyentes, van a tener buen efecto, buen resultado. Hay una gran diferencia y quería hablarles de eso hoy, hay una gran diferencia entre los principios universales y las leyes morales. A veces nosotros confundimos la ley moral con el principio. Ya les dije lo que era un principio. Es una relación de causa y efecto universal que no es opcional. Pero nosotros confundimos los principios con las leyes morales.
Este no es un tema de Dios bendiciéndote porque has entrenado a tu hijo. En eso Dios desata una gracia especial. Los principios son algo que van a hacer, van a tener un efecto si tú actúas correctamente lo que Dios dice. Si tú entrenas a tus hijos en la ley de Dios, ellos no, cuando lleguen a viejos, no se van a apartar de la ley de Dios, aunque tengan sus desvíos, ellos van a regresar porque ya fue impregnado dentro de sus espíritus. Esa es la diferencia entre enseñarles al alma y no hablar al espíritu de las personas, porque el espíritu es el que se va a mantener, y cuando el espíritu ha crecido, nos va a mantener libres de las tentaciones y vamos a responder en las cosas correctas. Las leyes morales, quería decirles esto porque fue muy hermoso cuando me estaba preparando a entender estos. Las leyes morales tienen que ver con Dios. Cuando nosotros fallamos una ley moral, nosotros recibimos consecuencias eternas, que son diferentes al principio. El principio no tiene que ver nada con la ley moral, son situaciones de causa y efecto que si te portas bien va a producir esto aquí en la tierra, pero no tiene absolutamente nada que ver con la vida eterna. Y lo explica de esta manera que me pareció maravilloso y lo voy a leer. Hay un lado positivo con lo de la ley moral. La ley moral trata con comportamientos que incurren consecuencias judiciales. Por ejemplo, en Apocalipsis 20:15 se describe una cantidad de comportamientos que causa que las personas sean arrojadas al lago de fuego. Por ejemplo, si hay asesinatos, adulterios, fornicación, idolatría, no solamente estos comportamientos hacen daños en las cosas naturales, sino que también traen consecuencias eternas. Hay un gran paquete de leyes morales que trata con nuestra relación con el Dios Altísimo. Y esto afecta la vida eterna. Pero hay un lado positivo en lo de la ley moral. En 1 de Juan 1:7 dice que la sangre de Cristo nos purifica de todos los pecados. Cuando nosotros reconocemos el pecado y pedimos por la limpieza de la sangre de Cristo que sea aplicada. La ley moral, Señor, la ley moral gobierna la condenación y la justificación. Quiero decirles esto. Cuando nosotros le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y aplicamos la sangre de Cristo, Dios remueve la condenación de nosotros. Me he dado cuenta que a veces se mantiene, una persona pide perdón por el pecado, pero sigue condenada. ¿Me entienden? Y me hago la pregunta y se las pongo a ustedes para que lo apliquen de esta manera. La condenación se remueve cuando se aplica la sangre de Cristo. Es cuando remueve la sangre de Cristo. La convicción es diferente. La condenación se remueve cuando Dios nos perdona, entonces nos justifica. Ahí viene que la justicia de Dios nos cubre, porque la sangre de Cristo nos limpia el pecado. Pero quiero aclararles esto. La ley moral es un tema crítico. La ley moral y el tema de la condenación y la justificación es la fundación de toda nuestra relación con Dios. Yo conozco varias personas que no pueden caminar libres de la condenación. Aunque han pedido perdón por sus pecados, se siguen condenados, no sienten la libertad de lo que trae, la libertad que trae cuando realmente es removida la condenación. Y digo yo, ¿hemos aplicado correctamente la sangre de Cristo? A veces quizás sea esa otra parte que nos hace falta. Yo lo pongo para las personas que tienen o tratan con esta área, que les cuesta trabajo aceptar el perdón de sus pecados. ¿Sí me entienden? Siguen, aunque se piden perdón, pero siguen con la condenación. A eso me refiero. Recordemos que la esencia del cristianismo es que Dios provee un sistema legal de principio que nos capacita para cambiar y ser transformados.
Voy a leer esto porque me gustó. Por ejemplo, pensemos en una persona que ha salido de la cárcel, alguien que comete un crimen, que ha estado en la cárcel por 15 años y le pusieron esa sentencia. Él pagó su tiempo, él estuvo allí y fue justificado. Él sirvió, pagó la deuda a la sociedad y esa penalidad ya no está sobre él. No es más un condenado, él está libre. Su vida también está hecha un desastre cuando sale de la cárcel. Pero el Estado o el gobierno no tiene la responsabilidad de reconstruir su vida. Él tiene que comenzar una lucha más grande que la que él tenía estando dentro en la cárcel para sobrevivir cuando sale, para reconstruir la vida y para reparar todas las cosas y para arreglársela. Él está allí. De esta manera se hace la comparación con las personas que reciben la salvación. Cuando uno acepta a nuestro Señor Jesús, Él nos perdona los pecados y somos libres de la condenación. Pero la vida de nosotros no se repara automáticamente. La persona que llegó con las finanzas totalmente quebradas tiene que aplicar los principios de Dios para reconstruir su vida y quitar todos los hábitos viejos. La persona que viene alcohólica, algunas veces el Señor sobrenaturalmente puede hacer un milagro y quita el deseo absoluto de una sola vez, pero son pocos los casos que esto sucede porque el Señor quiere que nosotros apliquemos los principios divinos para reconstruir nuestras vidas en todas las áreas que están totalmente erróneas por nuestras elecciones, por no hacer lo que es correcto. ¿Quedó claro la diferencia entre la condenación y la restauración de Dios, que es a lo que estamos llamados a caminar? Mucha gente cree que porque aceptamos al Señor, automáticamente ya nos convertimos en personas completamente perfectas. Pero hay que aplicar los principios divinos en todas las áreas para poder tener éxito y poder ser bendecido por Dios. No es un pacto. Si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Me pareció muy linda ese paralelo que se hace, porque muchas personas enseñan o enseñábamos la salvación y la confundíamos con la responsabilidad que tenemos después de la salvación. La diferencia es que cuando somos salvos y el Espíritu Santo llega a nosotros, tenemos el poder para cambiar todas esas áreas equivocadas que antes éramos esclavos del pecado, de la ley del pecado y de la muerte, y después de que salvamos podemos escoger correctamente para poder alinearnos y caminar en victoria. Pero es un proceso y es una responsabilidad para todos nosotros, aplicando los principios en todas las áreas, nuestra forma de pensar, nuestra forma, en nuestras emociones, en nuestra forma de tratar a las personas. Tenemos que aprender, esto no está correcto, tengo que aplicar este principio divino aquí y va a producir un buen fruto. Es una responsabilidad, pero lo hermoso es que no lo tenemos que hacer en nuestra propia voluntad, sino al comienzo. Esto es algo hermoso. Al comienzo, cuando nosotros vemos un principio divino que estamos violando y lo empezamos a poner en práctica, tenemos que ejercer la fuerza de nuestra voluntad, porque tenemos que escoger obedecer. Pero cuando lo repetimos, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros se llega a convertir algo tan intrínseco dentro que hay una transformación interna, que después hay un cambio absoluto dentro de nosotros que ni siquiera se vuelve una tentación. Ese es el verdadero cambio. Si eso no está sucediendo, esa es la diferencia entre todas las religiones del mundo. Todas las religiones del mundo tienen
entienden el pecado, entienden que hay vida eterna, depende como ellos lo expliquen, pero es una cantidad de reglas que tienes que hacer esto y aquello, pero ninguna religión promete que hay un poder divino que viene a transformarnos y a cambiarnos y a hacernos criaturas nuevas. Esa es la gran diferencia del cristianismo. No estamos solos y va a haber una transformación. Si nosotros no estamos siendo transformados, algo anda mal. Porque hay un poder divino que nos transforma y nos cambia y nos posesiona para hacer la luz y la sal en este mundo. Es la realidad. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que aplicar los principios divinos y no nos podemos pasar por alto las cosas. No podemos. Me puse a predicar. Ok. No, pero es que cuando entendemos, entonces nos dan más deseos de conocer qué principios yo estoy errando, qué principios divinos yo no estoy aplicando en mi vida en esta área para aplicarlos y que el Señor haga lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros. Y acuérdese, entre el hombre y la materia, entre el hombre con el hombre y entre el hombre con Dios. Si no tenemos relación con Dios, y ahí comienza lo que hablábamos antes, si nuestra relación con Dios está patas arriba, el resto está patas arriba porque no estamos entendiendo en nuestras vidas. Bueno, entonces, estamos aprendiendo más y más. Los pasos para lograr el propósito de nuestras vidas. Sabíamos que una persona puede estar en esclavitud, en pecado, can you back, please? Una persona puede estar en esclavitud o en pecado y aún así recibir la salvación, pero por no aplicar principios divinos sigue estando en menos 80, menos 20, menos 40, para lograr el propósito de nuestras vidas, porque eso es lo que queremos, caminar en dominio, llegar a caminar en dominio en las áreas de nuestras vidas de acuerdo a cada don. Ok. La mayoría de las personas la mayoría de las iglesias, la mayoría de todos los cristianos estamos en cero, porque estamos heridos, porque no podemos dar un buen efecto. Soñamos con la reconciliación, soñamos con la paz, soñamos con la armonía, pero estamos heridos. La mayoría de las personas, de los cristianos, estamos allí cuando no hemos empezado a ver más claro qué es lo que tenemos que hacer para seguir subiendo. Hablamos de que en menos 100 son las personas que están diseñando el abuso en rituales satánicos. Menos 80 aquellos que justifican la división social, los menos 60 las personas que son iracundas, la menos 40 aislamiento en silencio, las menos 20 las que toleran las cosas en silencio, pero sigue siendo menos 20, hablamos de todo eso. La semana pasada hablamos cuando empezamos a subir al 20% cuando nos reconciliamos con nosotros mismos, cuando nos reconciliamos con otros, cuando nos reconciliamos con nosotros mismos, cuando nosotros estamos heridos y no conocemos y no podemos dividir entre el espíritu y el alma, nosotros no podemos reconciliar a otros. Necesitamos ser sanados porque lo que nosotros podamos dar es lo que se ha encarnado de lo que Dios ha hecho y eso es lo que vamos a entregar. Esa es la realidad. Pero cuando eso ha sucedido ya podemos reconciliar a otras personas a nivel individual. Cuando estamos creciendo más y tomamos más autoridad, porque solo vamos a tener autoridad espiritual en esta área para caminar en el dominio que Dios nos ha llamado, es cuando ya hemos estado subiendo y creciendo en esas áreas, reconciliando los que no quieren. Imagínense la autoridad que debemos de tener cuando estamos reconciliando, cuando tenemos la autoridad de reconciliar a aquellos que no quieren. Él pone este ejemplo, dice, ¿dónde están los ministerios, los grupos, las iglesias, donde llega una bruja a hacer daño a ese lugar? Y la autoridad con que ese grupo camina es tan fuerte que la bruja, en vez de hacer daño, cae a los pies del Señor.
¿Dónde está la gente que camina en esa clase de autoridad? Que los satánicos tienen miedo de acercarse alrededor de 10 metros, porque la autoridad con que camina esa gente es tan grande que caen a los pies del Señor. Caen a los pies del Señor. ¿Dónde está ese grupo de personas que tenemos que caminar en esa autoridad? A eso nos llama el Señor, a caminar de esa manera. Dice él, es muy triste ver que llegue una bruja y todo el mundo empiece a hacer guerra espiritual para sacarla en vez de traerla a los pies del Señor y dejarla libre. ¡Wow! Pero es cierto, mira la mentalidad tan diferente. ¿Dónde está la autoridad en nosotros? ¿Dónde está la autoridad ganada? Porque ya hemos hablado de eso. Muy diferente la autoridad posicional a la autoridad que hemos ganado porque hemos actuado como Dios dice que tenemos que actuar. Doloroso, muchos aquí podemos levantar la mano y decir, duele. Morir a la carne y permitir que Jesús trabaje a partir de nosotros. Reconciliando un grupo entero es cuando una persona camina en autoridad, menos 20, perdón. Cuando una persona camina, estamos en más 80. Es la reconciliación de impartir poder a un grupo entero. Ya les hablé la semana pasada que se está cansado de hacer las reconciliaciones entre diferentes grupos de personas que se han lastimado, naciones por situaciones de guerra, cosas así, pero que cada persona regresa a su sitio y siguen igual, siguen el mismo desacuerdo, el mismo odio a nivel territorial. ¿Dónde está verdaderamente la reconciliación a nivel de naciones? ¿Dónde estamos? Pero Dios está levantando hombres y mujeres con esa clase de autoridad que va a poder traer a muchas naciones, a grupos enteros, a reconciliarse a sí mismos. Nosotros estamos empezando a ver un pequeño trabajo hecho en el área total de los dones redentivos. Oigan esto, hay una señora que recientemente empezó un grupo para movilizar la historia del mundo de oración a un nivel internacional basado en los dones redentivos de las naciones y de las comunidades envueltas. En una conferencia donde personas de todo el mundo fueron seleccionadas basadas en el don redentivo de la nación. Recordemos que los dones redentivos no solamente están a nivel individual, sino a nivel de ministerio, a nivel de iglesia, de ciudad, de naciones. Y por eso esto está sucediendo. Y dice, tuvimos el evento de los primeros frutos y equipamos a las personas y preparamos a grupos enteros de personas basados en la autoridad espiritual correspondiente a su don. Porque cada uno de nosotros tenemos un don diferente y una autoridad de acuerdo al don. Y esto basados y enfocándose en una causa común. Esto fue hecho de una manera embriónica, pero esto va a ser algo muy natural dentro de pocos años. Nosotros debemos de entender las fortalezas demoníacas de los grupos enteros. Cuando estábamos viendo las fortalezas demoníacas a nivel individual, ¿se acuerdan? Que la raíz de nosotros, por ejemplo, si yo soy una persona que siempre estoy causando rompimiento en las relaciones, soy una persona que siempre que estoy hablando estoy chismoseando de alguien, entonces estoy dañando tu relación con otra persona, estamos enforzando la fortaleza demoníaca y estamos destruyendo relaciones a puro nivel personal. ¿Qué estamos haciendo? Dándole poder a la fortaleza demoníaca. Y no vamos a poder, en vez de estar trabajando, ¿cómo le ayudo a esta persona para ser mejor? ¿Cómo puedo yo, por mal que sea, y por mal que tú me hayas tratado, cómo puedo yo, qué le está sucediendo para que yo lo pueda ayudar, para que él pueda ser ese hombre, ese hijo de Dios? ¿Dónde está el don? ¿Cuál es el don? ¿Qué es lo que está fallando para poderlo ayudar? ¿Cómo puedo orar? ¿Qué puedo declarar en la vida de su espíritu para que se despierte? ¿Qué tal si nosotros todos trabajáramos de esa forma?
¿Qué tal que pero no podemos hacerlo porque estamos heridos? Y cuando estamos heridos, no podemos dar vida. Y me voy para allá, porque si no, no alcanzo. Y por último, ese es reconciliando un grupo entero, me pasé a la parte individual, pero edificando en los tiempos de Dios, que es lo que Dios está haciendo en esta temporada. Les dije que estamos en la temporada de la misericordia, para los de don de misericordia. Este es un tiempo que el Señor va a hacer cosas que todos nos vamos a quedar con la boca abierta, pero habrán hombres y mujeres que entienden el don redentivo, individual, los tiempos del Señor y los principios de las naciones. Y veremos grandes cosas cuando todo esto se aplica, integrado con grupos de personas trabajando de esa manera. Vamos a ver algo que sentí muy grande que el Señor quería hacer con nosotros. Todos nosotros estamos recibiendo información general, pero ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo aplicamos en nuestras vidas diarias? ¿Qué hacemos cada semana? Porque como les dije la semana pasada, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos esta semana para cambiar? Porque solo información de nada nos sirve. Realmente queremos ser transformados. Entonces, esta es una forma como podemos empezar a aplicar a nuestras vidas principios que van a ser transformados. La mayoría de nosotros tenemos muchas heridas que todavía no han sido sanas. Estamos en cero, podemos decir, en la mayoría de nuestras áreas. Queremos pasar al más 20, o sea, reconciliarnos con nosotros mismos. Y de allí queremos pasar a reconciliarnos con otros, ¿verdad? Como vimos en la gráfica anterior. Y de allí queremos pasar a reconciliarnos con los que no quieren. Lo hice equivocado. Los que no quieren, reconciliarlos con Dios y con los hombres, reconciliar a un grupo entero y construir en las temporadas de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Si estamos en cero, estamos heridos, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos recibir nutrición, necesitamos recibir alimento, necesitamos recibir de Dios la sanación específica para poder impartir vida. Las personas heridas no podemos impartir vida de la forma como se necesita para que otra persona sea transformada. ¿No es verdad? Seamos realistas. Una persona amargada, cuando habla, ¿qué entrega? Las palabras salen con veneno y lastiman. ¿Sí o no? No nos digamos mentiras. Necesitamos y para eso necesitamos recibir. Si nosotros no recibimos alimento de Dios, de nuestro Padre Celestial, no podemos impartir vida. Eso es lo que tenemos que hacer en esta escala, en este nivel. Para subir a reconciliar a otros, necesitamos recibir alrededor nuestra las personas correctas, las personas que imparten y que nos dan las cosas correctas. Necesitamos las relaciones que imparten vida para nosotros poder pasar a reconciliar a otros. Y de aquí entonces, después de que hemos recibido, siempre tenemos que recibir para poder dar. No podemos, muchos de nosotros queremos empezar a dar antes de tiempo y por eso se quema uno, porque no tiene que dar, el tanque está salido. Entonces, recibir a las personas correctas y vamos a impartir a la comunidad. Cuando estamos trabajando con un grupo que está más sano y que estamos con un gol común, vamos a ayudar a la comunidad. Vamos a trabajar de otra forma. Si podemos impartir a la comunidad, tenemos que crecer. Todo esto son pasos de crecimiento y no tenemos. Hay gente que quiere llegar aquí. No, podemos pasar 1 año, 2 años en esta área. Eso es, en cada uno de nosotros vamos a tener áreas donde el Señor tiene que trabajar con nosotros y vamos dando de acuerdo a cómo el Señor va sanando, como vamos recibiendo, vamos dando. Y el Señor es el que nos alimenta, el que nos nutre,
el que imparte lo que necesitamos, el que sana, el que sabe exactamente lo que necesitamos. Impartir a la comunidad. Entonces, cuando ya impartimos a la comunidad, recibimos autoridad moral, porque ya hemos ganado autoridad por las acciones que hemos tomado en cada paso. Hay momentos que nos toca simplemente sentarnos bajo la mano de Dios para aprender y para que Él haga lo que tiene que hacer. Pero eso es una forma de ganar autoridad espiritual, porque de otra forma no la vamos a ganar. Entonces, vamos a recibir autoridad moral. ¿Y quién nos da la autoridad moral? Dios directamente. No hay otra forma. La autoridad se recibe directamente de Dios a ese nivel. Y entonces vamos a reconciliar a aquellos que no quieren. Me imagino cuando Jesús pasaba, que decían, no se acerque, no se acerque. Y Él solamente pasaba por donde iba Jesús. Y los demonios empezaban a gritar. No se acerquen a mí. Pero en esta autoridad, cada uno de ustedes y yo estamos llamados a caminar. Cuando hemos aprendido a caminar con integridad, con pureza, en santidad y haciendo los pasos que necesitamos, porque no estamos viviendo para nosotros, sino realmente para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Recibimos autoridad moral y podemos impartir al liderazgo. Porque ya estamos hablando a grupos. Necesitamos impartir a grupos, a líderes que van a movilizar e influenciar a grupos más grandes. Pero no podemos influenciar cuando estamos heridos, porque la lucha viene fuerte, los ataques y la persecución viene fuerte. Y si estamos heridos nos destruyen. Si una mirada, porque no me saludaste, me enojé, imagínate dónde vamos a estar. Pero cuando estamos heridos me enojo si tú no me miras. O me enojo porque mi esposo llegó tarde. O me entienden cosas que estamos mirando a otro nivel. Dice una escritura que tenemos que ser como el diamante. El diamante brilla, pero no penetra nada en el diamante. Así tenemos que ser, y solo lo conseguimos cuando nuestro Padre Celestial nos está sanando, nutriendo, alimentando y guiando. Reconciliando un grupo. Entonces, cuando ya estamos allí, recibimos una perspectiva diferente. Cuando uno está más sano, puede ver más allá. Por eso tenemos que mirar generacionalmente. No somos tan egoístas. Y cuando yo hablo a aquellos que todavía no tienen hijos, y hablamos de los hijos espirituales, valen muchísimo. Y tenemos que impartir grandes cosas a las generaciones, porque son los hijos de los hijos los que van a traer la gloria de Dios sobre toda la tierra. Es cada uno de nosotros que lo tenemos que hacer. Recibir perspectiva, y recibimos una perspectiva diferente y ya uno no está mirando, está mirando, y por eso tiene uno la fuerza. Como pasó con nuestro precioso Jesús cuando iba caminando camino al Calvario. Él no veía la cruz, lo estaban abofeteando, lo estaban latigando, estaban arrancando, y sin embargo él con mucha dignidad caminaba porque sabía hacia la cruz, porque sabía el propósito por el cual vino aquí. Necesitamos saber nuestro propósito. Para cuando estamos pasando por esos momentos tan difíciles, sabemos que hay un propósito y que el dolor por el que estemos pasando está afectando las personas a nuestro alrededor, la generación siguiente y las subsiguientes. Lo que escojamos hacer ahora, rectamente, aplicando los principios divinos, van a afectar nuestra generación y las generaciones siguientes. No es en vano las elecciones que ustedes están haciendo por el reino de Dios. A esta altura se imparte sincronización. Trabajar a ese nivel necesitamos caminar de una manera sincronizada, que vamos a estar aprendiendo. Ahorita tenemos que aprender a sincronizarnos a nivel personal. Cuando nuestras prioridades no están correctas, todo anda para arriba, porque no lo hemos podido poner. Y impartimos sincronización
Y a esta van a llegar oportunidades que no son comunes, poco comunes, para poder construir en las temporadas de Dios y realmente ser personas que dejamos una legacía. ¿Dónde queremos estar? ¿Queremos pasar inadvertidos o queremos realmente dejar en el mundo algo que se llevará de generación a generación? Estamos llamados a transformar nuestro mundo latino y lo vamos a hacer. Porque aquí hay hombres y mujeres valientes que están dispuestos a pagar el precio de ser transformados por el poder de Dios para establecer su reino aquí en la tierra. Les dejo esto en esta parte. Para reconciliarnos con nosotros mismos tenemos que recibir. Supimos que teníamos que recibir alimento de Dios, sanación, restauración a nivel individual. Necesitamos desarrollar habilidades para poder dar o impartir. Para dar o impartir. Y esta noche voy a trabajar muy a la carrera en esta área. Uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos, por favor, ¿me ayudan a repartir esto? Uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos a nivel personal es el rechazo. El rechazo produce una gran herida en todos nosotros. Todos hemos de una forma u otra, hemos sido rechazados en muchas y diferentes formas. A unas personas les ha causado heridas más grandes que a otras. Pero, perdón por las partes donde puse rechazada en vez de poner rechazado o rechazada. Pero quiero que esta lista que les estoy dando sea una evaluación, cuestionarios que ustedes se hagan a sí mismos para que el Señor sane heridas que hay dentro de nosotros que ni siquiera nos acordamos. El Señor quiere sanarnos, pero nosotros tenemos que darle permiso y tenemos que reconocer las heridas. Yo voy a leer, ¿por qué? Porque vamos a trabajar en esta área para reconciliarnos con nosotros mismos. Sentí muy dentro de mí que debíamos de evaluar esta área y ustedes lo van a hacer solos en su casa. Yo no necesito estar presente, esto es entre cada uno de ustedes y Dios. Pero es importante desarrollar las habilidades necesarias para poder ser dadores de vida e impartir vida. Y yo sé que en esta área muchos de ustedes, como yo, el Señor ha sanado en esta área, yo he trabajado muchísimo, el rechazo era uno de los grandes problemas míos, pero voy a hacerles las preguntas. Yo sentí que fui rechazada cuando era niña o niño por parte de, si ustedes pueden hacerlo y poner los nombres, les digo que va a ser un ejercicio que les va a ayudar grandemente. En su momento de estar con Él lo pueden hacer. Segundo, yo siento que fui rechazada o rechazado cuando era adolescente por parte de quien sea. Contestan, son ustedes. Tercero, yo siento que fui rechazado como adulto de parte de, cuando se sienten, mi Padre, en este momento, yo oro desde este momento que el Espíritu Santo venga sobre cada una de las personas en el momento que cada uno de ellos elijan, Señor, estar contigo, Padre, porque tú eres el sanador y tú quieres impartir vida y quieres restaurar, Señor. Y tú eres el único que puedes ir a ese tiempo donde solamente tú puedes ir porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y el tiempo para ti no es como para nosotros. Tú puedes ir a ese momento y tú puedes hacer lo que tienes que hacer.
Hay otra, yo sentí que recibí rechazo de parte de la gente de la iglesia cuando, por favor, esto era cuando si lo hubiéramos hecho a nivel de grupo, pero no lo vamos a hacer a nivel de grupo. Por favor, no mencionen los nombres de las personas o la iglesia. A veces uno le trata de contar el dolor a otra persona y si está en un grupo, pues lo que va a traer es chisme, pero aquí es individual, so ustedes pueden hacerlo. ¿Cuáles de las siguientes raíces sienten que tú tienes? ¿Rechazo de sí misma? ¿Odio a sí mismo? ¿Inferioridad? ¿Síndrome de fracaso? ¿Depresión? ¿Temor al rechazo? ¿Temor al fracaso? ¿Temor a la gente? ¿Temor a las nuevas situaciones? ¿Espíritu de suicidio? ¿Castigarse o atormentarse? ¿En qué áreas tú piensas que tienes que actuar para complacer a las personas? ¿En qué áreas pones metas y parámetros muy altos que nunca puedes lograr? ¿En qué áreas te criticas a ti mismo? ¿Qué te ha perdonado Cristo que tú no has podido perdonarte a ti misma y estás usándolo contra ti? Les dejo tarea. Padre, en este momento yo te pido, Señor, que durante esta semana tú traigas a cada persona, Señor, a tratar en esta área de la manera como tú lo desees, Señor. Padre, yo te pido que su espíritu sea el que los guíe y que solo venga a sus mentes, Señor, lo que el espíritu del Dios viviente trae para ser sanados, Señor. Y que ellos se sienten con Jehová Yaira y Jehová Rafa, su sanador. Con Jehová Rafa, su sanador. Señor, yo te pido que en aquellas áreas donde nosotros decimos esto no lo tengo y esto no lo tengo y esto no lo tengo, tú reveles más claramente, Señor, porque somos expertos en esconderlo. Padre, te pido que tú los nutras, los alimentes y los nos sane durante esta semana, Señor. Pero Padre, también te pido que les recuerdes y que cada una de las personas sean responsables de sentarse contigo a buscar tu mano sanadora, Señor, en esta pequeña lista. Yo te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.